Hola, buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Un privilegio el poder comunicarnos por este medio hoy en la noche. Espero que hayan tenido un día lleno de bendiciones, un día lleno de resultados y también un día de cumplimientos de la palabra de Dios en sus vidas. Hoy vamos a seguir con nuestro tema vistiendo a la novia y para eso vamos a tomar como base el libro de Esther. Pero antes de iniciar con la enseñanza vamos a orar para que el Señor nos dé entendimiento y para que su palabra sea sembrada en nuestros corazones para producir fruto y fruto abundante para la gloria de su nombre. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti en esta noche para pedirte, mi Dios Todopoderoso, que tú, Señor, por tu Espíritu Santo y la unción que permanece por nosotros, abras los ojos de nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, pero por sobre todo, Señor, que nuestro corazón sea una tierra fértil en la cual tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo revele tu verdad en nuestros corazones, Señor, y que esa verdad se haga firme y no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos los que están conectados o se están conectando. Y como dice el título del tema, Esther y la preparación de la novia. El libro de Esther es un libro de los más interesantes. Bueno, todos los libros de la Biblia realmente son interesantes, pero el libro de Esther tiene una característica especial, y es que en ninguno de sus capítulos a lo largo de todo el libro se menciona a Dios. Sin embargo, Dios está presente en todo el libro, aunque no se mencione su nombre. Pero también en el libro de Esther, en los primeros capítulos, nosotros encontramos unas instrucciones interesantes, necesarias para cada uno de nosotros para prepararnos para ser la novia de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en el estudio de hoy en la noche. Hay muchos tipos interesantes en el libro de Esther. Por ejemplo, está la reina Vasti, que era la esposa del rey. Luego ella es desechada y entra en escena Esther. Pero antes de que Esther entre plenamente en escena en relación con el rey, hay una preparación que ella tiene que pasar para llegar a ser la reina. Está Mardoqueo, que es un tipo del Espíritu Santo también. Y hay algunos otros tipos que los vamos a ver hoy, que son importantes para nosotros en cuanto a prepararnos para ser la novia de Cristo, que es el tema que hemos estado siguiendo en estos días, para hacer la serie Vistiendo a la novia. Para comenzar, en el capítulo 1 del libro de Esther se nos cuenta que el rey hizo un banquete para celebrar su reinado en el año tercero de su reinado, y un banquete que dura 180 días. A ese banquete estaban invitados los principales y cortesanos más importantes de Persia y de Media, aparte de los gobernadores y príncipes de las provincias. Y el rey lo que quería era mostrar sus riquezas, su gloria, su poder a todos los que estaban en ese banquete. Y la palabra nos enseña en el versículo 7 que daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y esto nos recuerda un pasaje en las Escrituras que dice que seamos llenos del Espíritu Santo, que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Realmente la llenura del Espíritu Santo es el vino real que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y dice también en el versículo 7 que nadie, en el versículo 8, perdón, que nadie fuese obligado a beber, que se hiciera según la voluntad de cada uno.
igual que el Señor pone a nuestra disposición el Espíritu Santo, pero no nos obliga. Somos cada uno de nosotros los que necesitamos buscar esa llenura permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad designada para acompañarnos, para estar con nosotros todo el tiempo, pero de nosotros depende que podamos aprovechar todas las bendiciones y todas las todos los regalos que el Espíritu Santo nos quiere dar. No nos obliga, sino que es cada uno de su voluntad que lo debe buscar. Y recordemos lo que dice la palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que no nos embriaguemos con vino, sino que en lugar de eso seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso, el vino que hace, el vino nos da, o a la gente que toma vino, le da alegría, le da cierta forma de relax, y el Espíritu Santo trae eso y mucho más. El Espíritu Santo trae gozo a nuestras vidas, el Espíritu Santo trae paz a nuestras vidas, trae dirección, trae todo el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Y eso sí no lo hace el vino, pero sí lo hace el Espíritu Santo. Por eso es importante que cada uno de nosotros seamos constantemente llenos del Espíritu para poder tener realmente una vida en bienestar, una vida en paz, una vida en gozo y por sobre todo una vida en amor. Luego en el versículo 12, del versículo 10 al 12, la palabra nos enseña que Vasti era la reina. Ella también tenía un banquete por aparte con las mujeres, pero esta reina decide que no iba a ir a esa convocatoria que le estaba haciendo el rey. A pesar de que el rey la manda a llamar, ella no va. Y esto me hace pensar mucho en nosotros los cristianos. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero no nos obliga a estar con Él. Lo mismo en el libro de Cantares, en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra, ahí el novio está hablando a la novia y este novio es Jesús y la novia es la iglesia, y le dice, paloma mía que estás en los escondites de las peñas, anhelo oír tu voz, hazme oír tu voz, porque hermosa eres para mí. Pero depende de la novia hacerse ver, como depende también de cada uno de nosotros acudir a ese llamado del Espíritu Santo que nos anhela celosamente. Dios no nos va a obligar. Eso es un acto de la voluntad y es un acto de amor. Muchas veces Dios quiere hablar con nosotros, Dios nos está convocando a tener comunión con Él y nosotros nos entretenemos en otro montón de cosas y no acudimos al llamado del Señor, así como no acudió la reina Vasti al llamado del rey. Y aquí vemos que el rey, la actitud del rey fue hacerla a un lado. Y esto me recuerda también lo que veíamos ayer en una de las parábolas que Jesús enseña acerca de las bodas del Cordero, que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. La elección, Dios nos llama a todos, pero solo algunos acudimos a ese llamado, solo algunos son los elegidos. Y es lo mismo que va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada y lleguemos con el Señor. El Señor va a separar a aquellos que verdaderamente se enamoraron de Él, estuvieron en comunión con Él para que sean la novia, y los otros pues serán invitados, serán siervos o será gente que se quede afuera de las bodas. Es una elección de cada uno de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros definimos la meta a la cual queremos llegar con el Señor. En el libro de Ezequiel hay un pasaje también muy interesante
donde Dios lleva a Ezequiel a través de, lo lleva a un río y entonces le dice que camine 1000 codos y el agua le llega hasta las rodillas, pero de ahí le dice que camine otros 1000 codos y el agua le llega a la rodilla, luego otros 1000 codos y le llega a la cintura y así sucesivamente hasta que se mete completamente. El Señor nos llama a meternos completamente en su río, en el río de Dios, un río de bendición, pero nosotros decidimos si nos quedamos a la orilla, si solo entramos hasta los tobillos, si solo o hasta las rodillas o hasta los lomos o nos metemos a nadar completamente en ese río. Eso habla del tipo de relación que vamos a tener con el Señor, pero nosotros, el Señor quiere llevarnos a lo máximo, pero de nosotros va a depender el nivel en el cual nos metamos con el Señor, y obviamente en cada nivel hay sus bendiciones. Los tobillos es el que solamente se queda con ser salvo, el de las rodillas es probablemente el que no solo es salvo, sino también sirve al Señor. El que se mete hasta los lomos es o hasta la cintura es el discípulo, el que se mete a los lomos es el hijo, y el que se mete hasta en el total del río a nadar es la novia. Entonces, pero la elección la hace cada uno de nosotros. Dios nos llama a todos sin acepción de personas, pero de nuestra decisión va a depender a qué nivel vamos a llegar en nuestra relación con el Señor aquí en la tierra, y eso va a determinar en qué morada de las muchas moradas que hay en la casa del Padre vamos a vivir. Obviamente la morada de la novia no es la misma que la de los hijos, los discípulos, los obreros y los salvos. Son diferentes las moradas y es diferente la calidad de eternidad. Todos vamos a estar en una calidad básica de eternidad, pero de nuestra relación y de nuestra decisión para entrar en esa relación con el Señor va a depender el lugar que vayamos a ocupar en la eternidad. Entonces vemos que la reina Vasti recibió el llamado, pero ella eligió no acudir al llamado, y como tal dejó de ser la reina, dejó de ser la esposa. Se perdió la oportunidad de ser la esposa del rey. Y la palabra nos dice aquí claramente que en el versículo número 1:18 del libro de Esther, que ella lo menospreció al rey. ¿Qué quiere decir menospreció? No valoró el llamado, no valoró la presencia del rey, no valoró el entrar en esa comunión y en esa obediencia al rey, que le hubiera abierto las puertas del reino aún muchísimo más, porque el rey estaba en su tercer año de reinado y reinó por muchos años. Hubiera tenido una vida muchísimo más plena, más bendecida, más cerca del rey, si ella hubiera obedecido, pero menospreció el llamado, y el menospreciar el llamado muchas veces también lleva implícito menospreciar a aquel que llamó. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Necesitamos estar atentos a ese llamado del Señor a la comunión continua. Él nos lo hace en la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo nos convoca constantemente a estar en comunión con Dios, principalmente cuando estamos en situaciones difíciles, o aún cuando estamos en situaciones positivas. El Espíritu Santo nos está convocando a esa comunión, pero de nosotros depende aceptarla o no. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar, que demos gracias a Dios en todo. Esas son convocatorias del Señor a estar con Él. Muchas veces nos despertamos en la madrugada porque estamos tensos o estamos preocupados por las cosas que vamos a enfrentar al día siguiente. Esa no es una convocatoria a que sigamos preocupados, realmente es una convocatoria del Señor a que nos metamos en la comunión con Él, a que le entreguemos nuestras cargas, a que
pongamos todo en sus manos y podamos tener paz y descansar. Recuérdese lo que dice Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces es una convocatoria, a veces en la madrugada, cuando nos despertamos por preocupaciones o cosas por el estilo, lo que el Señor nos está haciendo es una convocatoria a que vayamos con Él y le entreguemos verdaderamente a Él la situación y busquemos su dirección, busquemos su guianza para poder enfrentar esa situación al día siguiente. Es decir, que descansemos en Él, que confiemos en Él. Y esto es un asunto de confiar en la soberanía de Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Mire, lo entendamos o no, Dios tiene el control de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que Él tiene contados hasta el último de nuestros cabellos. Y si Él se preocupa de ese nivel de detalle, no se va a ocupar de todas las situaciones que rodean nuestras vidas. Por supuesto que sí. La palabra de Dios dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. A Dios no le sorprende absolutamente nada. Él ya tiene la solución a todas nuestras preocupaciones, a todas nuestras situaciones. No necesitamos estar preocupados. Por eso constantemente el Señor nos dice: no se afanen. Pero ese no se afanen, dice, ese no se afanen lo complementa con esto. Dice que si los pajarillos se alimentan, el Señor les provee alimento todos los días. Y si a las plantas el Señor les provee vestidos, y vestidos que eran mucho más, o vestidos que son a veces más lujosos que los que usaba Salomón, ¿cuánto más no se va a ocupar de nuestras necesidades y de nuestras circunstancias? ¿Y por qué no lo dice? Porque Él tiene el control total, absoluto. La palabra de Dios dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Cuando Él hizo esa promesa, ya sabía todo lo que yo iba a necesitar a lo largo de mi vida, todas las situaciones que iba a enfrentar y cuáles iban a ser las necesidades derivadas de esas situaciones. Y Él, desde antes de la fundación del mundo, ya previó la solución, ya previó la provisión para esa situación. Entonces Él tiene completo control. Si Él tiene completo control, nosotros podemos confiar absolutamente en Él. Eso le faltó a la reina Vasti, no confió en el Señor. Probablemente la Biblia no nos dice qué pensó la reina, ni nos dice que esa era la situación real en el banquete. Pero probablemente la reina Vasti pensó: ay no, ahí van a estar las personas borrachas o tal vez me van a hacer un desplante o lo que sea. Ella no confió en el llamado del rey. El rey lo que quería era mostrar la gloria de su reino. Él quería mostrarla a ella porque se sentía orgulloso de ella, porque estaba complacido con ella, con su belleza, estaba complacido con quien era ella y obviamente él la quería mostrar. Sin embargo, la reina se ocupó en sus pensamientos y no acudió al llamado del Señor, prefirió sus argumentos. Y aquí quiero hacer una observación. La mayoría de nuestros errores, la mitad de nuestros errores o de nuestras equivocaciones o de nuestros fracasos es porque seguimos nuestros sentimientos o nuestras emociones en lugar de nuestra razón. Y la otra mitad de nuestros fracasos y de nuestros errores es por una situación al revés. Seguimos nuestros pensamientos en lugar de seguir nuestras emociones. Entonces tenemos que estar muy, muy claros todo el tiempo en qué es lo que nos está controlando y buscar el equilibrio de la otra parte. Si nos están controlando nuestras emociones, necesito equilibrarlo con nuestros pensamientos, conforme a la palabra de Dios. Y si estoy confiando en mis pensamientos,
también debo confiar en la dirección del Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, o sea, muy lógicos, pero su fin es camino de muerte. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre ambas, y eso se llama, en términos modernos, se llama inteligencia emocional e inteligencia espiritual, pero la palabra lo llama sabiduría, sabiduría de lo alto, y eso implica poner nuestra acción, nuestra decisión en base a la palabra de Dios, no en base a nuestros propios caminos ni en base a nuestras emociones, sino ser guiados en todo tiempo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Muy bien, sigamos. Entonces dice la palabra en el versículo 2 que el rey convocó a jóvenes vírgenes de buen parecer de toda Persia y Media, que las llevaran a la casa de las candidatas a ser reinas para que ahí fueran preparadas. Esto también nos habla de algo más. Habían muchas candidatas, pero Esther fue la seleccionada. ¿Por qué? Porque llenó las condiciones, llenó los requisitos para ser la reina. Y otra vez volvemos al mismo punto. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Obviamente, para que un novio escoja a una novia, eso significa que esa novia debe estar enamorada del novio. Además debe anhelar al novio, así como el novio la anhela. En el libro de Esther vemos que el rey anhelaba una reina, el rey anhelaba una esposa. El rey estaba triste porque ya no tenía esposa desde hacía 3 años. Entonces él anhelaba, pero no anhelaba a cualquiera. Anhelaba a una novia que no solo estuviera enamorada de él, sino que estuviera preparada para ser la esposa del rey. Y la pregunta que nosotros necesitaríamos hacernos son 2 aquí. ¿Estamos preparándonos o estamos preparados para ser la novia de Cristo? ¿Estamos buscando prepararnos para ser la novia de Cristo? Y ese es el siguiente punto que nos enseña en el capítulo 2 el libro de Esther. Las cosas que necesitamos hacer para estar preparados para ser la novia de Cristo. Dice en el primero que aparece en el capítulo 6 es Mardoqueo, y Mardoqueo es un tipo del Espíritu Santo. Mardoqueo había adoptado a Esther porque Esther había quedado huérfana. Y esto me recuerda lo que la palabra de Dios dice, que el Señor nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y el Mardoqueo es un tipo del Espíritu Santo, y eso también nos lo dice inmediatamente en Romanos 8:14, después de decirnos lo del espíritu de adopción, nos dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y en el libro encontramos que Esther constantemente recurría a la dirección del Espíritu Santo para saber qué hacer, a la dirección de Mardoqueo, es decir, para saber qué hacer. Y eso nos está indicando lo que nosotros necesitamos hacer: comunicar, mantener nuestra comunicación con el Espíritu Santo para saber qué hacer en cada una de las situaciones en las cuales estamos involucrados, sean las positivas o las negativas. Todas son una oportunidad de superarlas en el caso de las negativas, o de mejorarlo en el caso de las positivas, porque el Espíritu Santo está ahí con nosotros, dispuesto a guiarnos en todas las cosas. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados para que el carácter de Cristo, la imagen de Cristo fuera formada en ellos.
Y notemos que son todas las cosas, no como algunos lo usan o lo entienden, de que solo las cosas malas. No, todas las cosas, las buenas y las malas, las que nos gustan, las que no nos gustan, las que nos alegran, las que nos entristecen, las que nos bendicen y las que no. Todas las cosas van a obrar para bien. Y entonces necesitamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo para poder aprovechar cada una de las circunstancias de nuestra vida para crecer en el carácter de Cristo. Y una de las cosas, y si notamos en este pasaje, la primera característica es que aparece Mardoqueo, es decir, el Espíritu Santo. La primera característica que necesitamos para ser la novia de Cristo, para prepararnos para ser la novia de Cristo, es estar atentos a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios, y nos lo da por su gracia. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar y crecer en nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo es nuestro ayo. Dice la palabra que la ley fue el ayo de los israelitas en el Antiguo Testamento, pero también la palabra nos dice que Jesús no nos dejará huérfanos, sino que nos dará el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayo. ¿Para qué? Para guiarnos al Padre. Para guiarnos en ese crecimiento, en ese caminar cristiano, el resto de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos va a acompañar no solo aquí en esta vida, nos va a acompañar por la eternidad. Lo dice la palabra, que aún nos guiará más allá de la muerte. Eso quiere decir en la vida eterna. El Espíritu Santo va a estar con nosotros. Media vez Dios nos da el Espíritu Santo, nos lo da para la eternidad, no solo para acá en esta tierra, nos lo da para la eternidad, nos lo da para el resto de nuestras vidas. Entonces debemos aprender a mantener la comunión con el Espíritu Santo, y eso va a bendecir nuestras vidas en cualquier circunstancia. Lo vemos en el libro de Esther. Esther, por la guianza de Mardoqueo, que es el tipo del Espíritu Santo, todo el tiempo del que habla el libro de Esther, de la vida de Esther, Esther fue de bendición en bendición, de gracia en gracia, de favor en favor, y Esther fue creciendo como reina por la dirección del Espíritu Santo. Luego, la palabra del Señor nos dice que Esther era una joven de hermosa figura y de buen parecer. Es decir, combinaba la belleza física con la belleza espiritual, con la belleza de carácter. O sea, y cada uno de nosotros ya tiene una belleza de carácter que necesita desarrollar. El Señor nos da esa belleza de carácter en el nuevo nacimiento. Y también esa hermosa figura habla de lo que la palabra de Dios produce en nosotros cuando somos salvos. La palabra nos enseña que la palabra de Dios hermosea el rostro. O sea, ya tenemos la condición básica, la misma condición básica que tenía Esther para ser la esposa del rey, la tenemos cada uno. Esa nueva naturaleza que nos transforma, y esa nueva naturaleza que establece en nuestro corazón un buen parecer. Lo que necesitamos, igual que Esther, es desarrollarlo. Esther llegó a la casa de las candidatas a ser la esposa del rey, y fue tomada bajo el cuidado de Hegai. Y Hegai también es un tipo del Espíritu Santo. Dice que Esther agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavío de alimentos. Es decir, el Espíritu Santo se agrada de nosotros, y lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros es darnos atavío de alimentos, y esos atavíos son esa nueva naturaleza, esos vestidos limpios.
que son resultado del perdón de nuestros pecados. Ese vestido de santidad, ese vestido de pulcritud, ese vestido de estar apartados para Dios. Esa es la unción que Él pone sobre nosotros para acompañarnos todos los días. La palabra de Dios en Primera de Juan dice que la unción del Santo permanece sobre cada uno de nosotros, y esos son los atavíos. No solo es la nueva naturaleza, el vestido limpio, sino es la unción que permanece sobre nosotros todo el tiempo. Y además dice que no solo le dio atavíos, sino le dio alimentos. ¿Y eso qué es? Unos nuevos ojos para ver la palabra. El hombre natural no puede entender la palabra porque la palabra se ha de discernir espiritualmente por el Espíritu. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces resulta que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para guiarnos a toda verdad, para recordarnos todo lo que el Señor nos ha mandado. El Espíritu Santo es el revelador y el iluminador de la palabra en cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos habla de otra vez de la dirección del Espíritu Santo, la reafirma la dirección del Espíritu Santo, y además nos enseña que necesitamos la palabra de Dios. La palabra junto con el Espíritu son los que nos van a transformar, porque el Espíritu es el inspirador de la palabra. La palabra fue inspirada por Dios en aquellos que la escribieron, y quien la inspiró en cada uno de ellos fue el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo la conoce perfectamente, y por ello Él nos va a guiar a toda verdad, y Él nos va a enseñar todo lo que Jesús dijo. Y recuérdense que Jesús es el Verbo encarnado, o sea, nos va a recordar toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, para guiarnos, para transformarnos. La unción y la palabra nos transforman. La unción y la palabra nos convierten no solo en una nueva persona, sino en una persona que va creciendo cada día más y más y más y más a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que es la voluntad de Dios. De acuerdo a lo que nos enseña Romanos 8, 28 al 29, y también nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo. Muy bien, dice también la palabra que Hegai la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. O sea, el Señor siempre nos va a llevar a lo mejor de lo que nos conviene. La palabra de Dios dice que si nosotros le pedimos al Señor, Él nos dará mucho más abundantemente de lo que le pedimos. El Señor nos quiere dar lo mejor. De hecho, lo dice la palabra. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida, y vida en abundancia. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y tercera de Juan 2 dice que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y Proverbios 4:18 dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jeremías 29:11 nos enseña que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. O sea, el Señor nos va a llevar a lo mejor, pero ¿cómo? A través de la guianza del Espíritu Santo y a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de oír la guianza del Espíritu Santo y dirigir y obedecerla, y a través de conocer la palabra de Dios y obedecerla también. Y dice en el versículo número 11, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí todo el tiempo.
el Espíritu Santo no dejó a Esther todo el tiempo y el Espíritu Santo la estaba cuidando y el Espíritu Santo estaba procurando que ella recibiera lo mejor. Y dice en el versículo 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía al rey. Y esto nos habla de prepararnos. Esther estuvo un año preparándose antes de entrar a la presencia del rey, como también las otras mujeres. Pero Esther lo aprovechó mejor, como lo vamos a ver adelante, un poco más adelante. Entonces necesitamos, este pasaje nos enseña de la necesidad de la preparación. Dice, ya tenía el traje, o sea, la unción, y ya tenía la palabra. ¿Qué es lo que pasa haciendo durante esos 12 meses? Dice que en 6 meses con óleo de mirra. Y ese óleo de mirra significa desarrollar esa comunión con el Espíritu Santo. No solo saber que el Espíritu Santo está ahí disponible, sino desarrollar nuestro discernimiento espiritual y nuestra comunión con el Espíritu Santo para poder ser cada día más plenamente guiados por Él. Y lo segundo que nos dice es que los otros 6 meses ella era ataviada era ataviada con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. ¿Y qué es qué significan esos afeites aromáticos y esos perfumes de mujeres? La palabra de Dios nos dice que las mujeres no deben buscar el ornamento externo, sino el ornamento de un espíritu apacible. Eso es la transformación del carácter. Ya tenía la unción, ya tenía la unción y la palabra. Ya estaba habituada a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo siguiente? La transformación de su carácter. La transformación del carácter a través de la palabra, a través de la unción del Espíritu Santo y a través de la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos enseña que la palabra nos limpia. Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena cuando les estaba, a Pedro específicamente en la última cena cuando les estaba lavando los pies y le dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, la primera. La segunda, ya vimos en Isaías, en el capítulo 58 dice que la unción rompe todo yugo. ¿Qué quiere decir eso? La unción rompe todo paradigma, todo pensamiento, todo patrón de conducta que nosotros hayamos traído al cristianismo desde el mundo, de esa programación del mundo que nos hizo, ese corazón engañoso y perverso que queda en nosotros aún después de que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Y eso habla de transformación del carácter. Y por la otra parte dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en 2 Corintios 10, versículo 4 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino de fortaleza. O sea, todo eso nos habla de la transformación del carácter. No solo de tener al Espíritu Santo con nosotros, de tener la palabra disponible, sino de acostumbrarnos a la guianza del Espíritu Santo y segundo, dejar que la palabra y el Espíritu Santo y la unción transformen nuestro corazón. Entonces, dice la palabra en el versículo 15, cuando le llegó a Esther el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai. Ese Hegai también es tipo del Espíritu Santo y otra
el Espíritu Santo hablándole. Y dice la palabra que ganaba Esther el favor de todos los que la veían. O sea, no solo tenía gracia con el Espíritu, gracia y favor con el Espíritu Santo, sino gracia y favor con toda la gente. Y esto nos recuerda, o me recuerda un pasaje en el libro los Evangelios, no me recuerdo en este momento en cuál de todos, pero que dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros buscamos el crecimiento en el Señor, la gracia y el favor de Él van a estar no solamente para con Él, de nosotros para con Él, sino de nosotros para con los hombres, y eso que va, o con las personas, y eso que va a hacer que las personas nos ayuden a que las cosas no salgan bien, como aquí Hegai ayudó a Esther dándole sus consejos para que le fuera bien cuando se presentara delante del rey. Y dice que ninguna cosa procuró. Seguramente muchas de las otras mujeres lo que buscaban cuando se iban a presentar al rey era lucir el vestido más hermoso y lucir el vestido o ponerse el vestido que les hiciera verse más atractivas o más sexys o algo así. Pero Esther no buscó eso. Esther siguió con la sencillez de su corazón, confiando en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le iba a dar gracia delante del rey, igual que tenía gracia delante de Dios y delante del Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, cuando nosotros somos transformados por la palabra y por el Espíritu Santo, cada vez vamos a ser más agradables a no solo a Dios, sino también a las personas, y eso va a determinar que tengamos gracia también con las personas. Y dice que que Esther fue llevada a la presencia del rey, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces, volvemos al punto. Todos tenemos el llamado, pero no todos aprovechamos el tiempo y seguimos ese llamado. Seguramente las otras mujeres se dedicaron a querer impresionar al rey con las cosas terrenales. Ser atractiva, ser sexy, la mejor figura, y eso nos habla de seguir los principios del mundo. Pero Vasti se ocupó de su carácter, se ocupó de lo permanente, no de lo que se deteriora, porque la figura o las cosas terrenales pasan, pero las cosas espirituales permanecen, y ella buscó el ornato de un espíritu apacible, como es el consejo de Pablo a las mujeres. Entonces, esto nos habla de que debemos buscar no lo temporal, sino lo eterno. Lo temporal nos distrae de lo eterno. Lo temporal nos distrae de esa intimidad y de esa comunión con el Señor para llegar a ser su esposa. Y dice la palabra que el rey puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y otra vez aquí encontramos muchos los llamados, pocos los escogidos. Y dice que el rey preparó banquete a favor de Esther. O sea, el Señor hizo fiesta para Esther y dio mercedes conforme a la generosidad real. Dio regalos. Obviamente los regalos que Dios le da a una novia o a una esposa no son los mismos regalos que le va a dar a un hijo, ni son los mismos regalos que le va a dar a un siervo, ni son los mismos regalos que le va a dar a un discípulo. A todos les da regalos, pero los regalos para la novia son regalos muchísimo más
de muchísima más calidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? ¿Queremos conquistar las cosas terrenales o queremos conquistar las cosas espirituales? La palabra de Dios nos enseña que el que quiera salvar su vida aquí en la tierra, que el que la quiera pasar bien aquí en la tierra, va a perder recompensas en la eternidad. Pero el que le apunte a la eternidad, aunque pierda recompensas acá, que son temporales y terrenales, va a tener todas las recompensas eternas, que son eternas. Entonces, necesitamos enfocarnos en lo eterno. Necesitamos enfocarnos en que el día que nos presentemos delante del Señor, ya sea porque terminó nuestro periodo de vida acá en la tierra y dormimos con Él, o sea, morimos físicamente, o ya sea que seamos arrebatados. En cualquiera de los dos casos necesitamos prepararnos. Alguien puede decir, no, la venida de Cristo está todavía muy lejos. Está bien, supongamos que esté lejos, aunque las señales nos dicen que es inminente. Pero ¿quién garantiza que aunque el arrebatamiento no sea mañana, voy a estar vivo mañana? ¿Quién me garantiza que no puede ser hoy el día en que yo me presente delante del Señor? Y si no estoy preparado, me voy a perder de ser la novia. Entonces, nosotros nos debemos preparar por amor al Señor, porque no sabemos el día ni la hora en la cual nos vamos a presentar delante de Él. Lo que sabemos es hoy tengo hoy tengo tiempo. Hoy necesito prepararme para presentarme delante del Señor. Y si el Señor me concede vida mañana necesito seguirme preparando para ser la mejor novia para Él. Y si pasado me concede todavía más tiempo de vida, entonces todavía pasado me tengo que ocupar de prepararme para ser la mejor novia, y así cada uno de los días de mi vida. Debemos estar preparados todo el tiempo, en cualquier momento, aunque el Señor no viniera pronto, que va a venir pronto, pero ¿quién nos garantiza que tenemos la vida comprada para muchos años más todavía? Si vemos, el COVID lo ha puesto en evidencia. Dijeron que los más vulnerables eran los mayores de 60 años. Y sin embargo vemos que un montón de jóvenes menores de 60 años, jóvenes niños, adolescentes, jóvenes de 20, de 30, de 45, etcétera, se han estado muriendo. ¿Quién puede garantizar que a usted y yo no llegamos ya al tiempo de nuestra partida con el Señor? Nadie lo puede garantizar. Por eso el Señor dice, no se afanen por el día de mañana, ocúpense del día de hoy, porque el día de mañana traerá su propia circunstancia, su propia situación. Y también en el libro de Santiago nos dice, no digan mañana iremos, sino que mejor digan, si es la voluntad de Dios, si Dios quiere, mañana haremos. Porque puede ser que nuestros días el Señor los tiene contados desde antes de que naciéramos. Dice en la palabra de Dios en el Salmo 139, del 13 al 16, que Él diseñó cada uno de nuestros días, y dentro de eso está el último de nuestras vidas. Él ya lo sabe. Y si nos está dando vida el día de hoy, es para que aprovechemos esa vida, no para hacer dinero, riquezas, nada. Esas son las añadiduras, por el amor de Dios. No es que el Señor no nos quiera bendecir, por supuesto que sí, pero esas son añadiduras. Al Señor le interesa mucho más que nuestra vida terrenal, nuestra vida eterna. Y Él nos está dando el tiempo para que en medio de las cosas que necesitamos hacer en la vida terrenal, nos preparemos para la vida eterna. Cada circunstancia de las ocupaciones del día a día son oportunidades que el Señor nos está dando para que nos preparemos para la eternidad. Eso es parte de su misericordia y de su gracia, porque Él va a usar todas las cosas a nuestro alrededor, de nuestro día a día, del ser padres, del ser esposos, del ser trabajadores, del ser ministros, de ser estudiantes. Él va a usar todas esas cosas por su gracia y llevarnos a nuestra mejor vida eterna. Cuando Jeremías 29:11 dice,
Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. No se está refiriendo solamente a la vida terrenal, se está refiriendo a la vida eterna también. Recuerde que Dios no piensa en términos de tiempo como usted y yo. Para el Señor, usted y yo ya tenemos la vida eterna, ya estamos viviendo la vida eterna. Para nosotros la muerte no es el final de nada. Para nosotros la muerte es solamente un cambio de escenario, un cambio de habitación para la vida que ya tenemos en Cristo desde el día que fuimos salvos. Así que Él nos está preparando para ese futuro, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Recuérdese que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, va en aumento. Y la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. O sea, el Señor está trabajando todos los días para llevarnos a esa perfección que necesitamos en la eternidad. Pero usted y yo necesitamos prepararnos aquí en la tierra y ser sensibles a ese deseo del corazón del Padre, porque el corazón del Padre desea que todos seamos la novia, aunque Él sabe que no todos lo vamos a alcanzar, porque no no pudiéramos, sino porque no hicimos el esfuerzo, no tomamos las decisiones que necesitábamos tomar para ser esa novia que Él viene a traer, una novia gloriosa, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Entonces necesitamos enfocar nuestras prioridades. Esther enfocó sus prioridades. Esther quería ser la esposa del rey. Y ella se preparó para ser la mejor esposa del rey. Por eso es que el rey la escogió, porque las otras no llegaron a la estatura de lo que estaba buscando el rey. Y la palabra de Dios nos dice que debemos buscar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Detrás de eso debemos ir. Entonces, estamos enfocándonos en esa prioridad. Estamos enfocándonos en ser la mejor la mejor novia para él. Y solo quiero terminar con esto. Aun cuando ella, y aquí es donde es uno de los pasajes que refuerza lo que le dije anteriormente, que el Espíritu Santo va a estar con nosotros, no solo en esta vida terrenal, sino va a estar en la vida eterna con nosotros. Dice en el versículo 19, después de que el rey ya había hecho banquete, ya le había puesto la corona real, ya había hecho a Esther la reina, dice la palabra que Mardoqueo seguía sentado a la puerta del rey, ya no a la puerta de la casa de las mujeres como estaba antes. ¿Por qué? Porque ya había cambiado la situación de Esther. En la casa de las mujeres la estaba preparando para ser la esposa, pero ahora está sentado en las puertas de la casa del rey porque va a seguir guiando a la reina, es decir, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, de todos modos va a ser guiada, a seguir siendo guiada por el Espíritu Santo. Y dice que Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. O sea, la función de Mardoqueo era educarla, formarla, transformarla para ser digna esposa del rey. Y después de que ya era esposa, la siguió guardando y la siguió guiando. Y si vemos el resto del libro de Esther, que no nos va a dar tiempo, pero Mardoqueo y Esther todo el tiempo trabajaron juntos, todo el tiempo en el que el libro de Esther nos habla de lo que Esther hacía como reina, todo el tiempo, Mardoqueo y Esther trabajan conjuntamente, el Espíritu Santo trabaja conjuntamente con nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿le estamos dando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo? ¿O lo estamos dejando plantado a cada rato? El Espíritu Santo quiere guiarnos en todas las cosas, pero le estamos dando el lugar al Espíritu Santo para que nos guíe
en todas las cosas o lo estamos dejando plantado y estamos tomando caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión? Ese es un punto importante, porque la palabra también nos enseña en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, es decir, a la nueva Jerusalén, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Pueden estar en la nueva tierra, porque son salvos. Van a estar en la nueva tierra, van a tener vida eterna. Pero entrar al reino, estar en el reino, en la plenitud del reino, que es la nueva Jerusalén, solo aquellos que hacen la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que seamos formados y transformados al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para poder decir en un momento, como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero no como una teoría, sino como una realidad, porque él dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué está diciéndonos con eso? Que no es nada más, ya tengo a Cristo en mi corazón por el Espíritu Santo, y ya entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. No. El que verdaderamente yo permanezca en él, viva en él, significa obedecerle. Significa hacer como él hizo. Una cosa es que sea salvo y que esté en Cristo porque soy parte de su cuerpo. Pero otra cosa es que permanezca en Cristo. Y lo que Juan capítulo 15, versículos del 1 al 10 nos dice es que permanezcamos en Él. Porque separados de Él, nada que tenga peso eterno podemos hacer. ¿Y qué es lo que hace cuando nosotros permanecemos en él? El pámpano que no da fruto lo endereza para que comience a dar fruto. El que ya da fruto lo poda para que dé más fruto. Y el que da más fruto lo poda para que dé mucho más fruto. Entonces el Señor nos quiere fructificar. Pero fructificar con frutos agradables a Él. ¿Cuáles son los frutos agradables a Él? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, un carácter afable, un carácter como el de Él. Entonces necesitamos dejar moldearnos por el Señor a través del Espíritu Santo y de la palabra para llegar a ser la novia de Cristo. Mire qué gracia más maravillosa la que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Esto no es nada de legalismo, esto es gracia. La gracia que el Señor nos quiere como esposa. Imagínese. En la vida terrenal, un montón de mujeres o de hombres batallan por enamorar a la que parecería ser su pareja ideal o su pareja idónea. Batallan para eso. Nosotros ya tenemos el lugar disponible. El Señor nos dice, aquí está tu lugar. Aquí lo tengo reservado. ¿Qué necesito hacer nada más? Prepararme para ser esa novia digna para Él. Eso es gracia. Él no me obliga. Él no me está poniendo como condición, o haces esto o te desecho. No. Él dice, aquí está el camino. No solo te estoy manifestando mi deseo, mi anhelo de que seas mi novia, sino que aquí te doy el camino. Y aquí te muestro el camino y te doy todos los recursos necesarios para que camines en ese camino. El camino es crecer a la estatura del varón perfecto. Y los recursos que necesito para eso, Él ya me los dio. El Espíritu Santo, la unción que rompe todo yugo, la palabra que me liberta y las tres juntas me transforman. O sea, ya lo tengo todo. Es solo cuestión de decisión. Es solo cuestión de que yo decida caminar en esa voluntad de Dios, ir detrás de esa voluntad de Dios. Eso es gracia. Una maravillosa gracia. El Señor, la palabra de Dios dice en Efesios 1:3 que Él ya me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Él ya tiene mi lugar ahí. Ya tiene preparado mi lugar ahí. Ya me dio todos los recursos para que lo alcance. Ahora me toca a mí. Esfuércense y sean valientes. Tomen la decisión para poder alcanzar
la meta. ¿Y sabe qué? Ni siquiera es una meta de ser perfectamente perfectos. Es una meta de ir caminando todos los días hacia esa perfección hasta el último día de mi vida, hasta el último día de vida que el Señor me dé aquí en la tierra. No necesito ser perfecto, pero sí necesito estar enfocado en caminar hacia esa perfección cada día. Nuestro lema como creyentes en el aspecto de crecer a la estatura de Cristo debería ser: hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Eso se llama excelencia. Excelencia no es perfección. Excelencia es superarme cada día a mí mismo. La competencia no es contra el otro. Yo no me tengo que comparar con el otro. El otro tiene sus propios dones y el otro tiene sus propias circunstancias y el otro tiene su propio camino. Puede ser que el otro me lleve 20 años de delantera en ser creyente, mientras que obviamente él, si ha aprovechado el tiempo, él va a ir un poquito más adelante en la carrera que yo. Pero yo estoy siguiendo el mismo camino y eso es lo que al Señor realmente le interesa, porque Él conoce nuestro corazón, ¿no? Él no ve las apariencias, Él conoce nuestro corazón. Si mi corazón está inclinado a Él, enamorado de Él y de ver, no decir, no como dicen algunos, ¿va? Te amo y a la hora de la hora nada que ver, sino que verdaderamente te amo, estoy enamorado de ti y voy a hacer lo mejor que pueda para ti. Ese realmente es el amor. Algo que el Señor ha impactado mi corazón es que el amor busca ser, el que ama busca ser lo mejor y hacer lo mejor para aquel a quien ama. Entonces, la pregunta es si yo estoy haciendo, la pregunta que me debo hacer todos los días es: ¿estoy siendo la mejor persona que puedo ser para Dios? ¿Y estoy haciendo lo mejor que puedo hacer para Él? Eso es excelencia. Y detrás de esa excelencia de la que nosotros necesitamos ir. Nadie nos obliga. El Señor nos pone la meta. El Señor nos dice: aquí está la meta. De ti depende. Es como una carrera, y Pablo lo compara con una carrera. Dice: dejando lo que sí y lo que queda atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la meta está puesta, pero depende del corredor llegar o no. Hay carreras, todos los fines, bueno, ahora no con esto del distanciamiento social y de todo eso, pero antes de que pasara esto, habían carreras todos los días, todos los domingos, y se inscribían miles de corredores, pero no todos terminaban, porque no estaban enfocados en la meta. Porque si hubieran estado enfocados en la meta, en el momento en el que se cansaron, hubieran descansado un momento y seguir a la meta. Yo me recuerdo cuando era patojo, yo hacía atletismo y parte del entrenamiento de atletismo era meternos a carreras. Y aunque no era mi especialidad, el correr medias maratones o distancias largas, me pasaba que comenzaba la carrera, de repente me cansaba, me paraba un ratito y seguía hasta llegar a la meta. Y así es como nosotros necesitamos hacer, de enfocarnos en llegar a la meta, no importa el costo. Por supuesto que nos puede, miren, yo no le llamaría costo, simplemente son elecciones. En el Señor no hay costo, Él ya pagó todo el costo. Lo que nosotros necesitamos es tomar decisiones y esas decisiones nos van a llevar a la meta. Si estamos enfocados en llegar a la meta, el Señor ya lo pagó todo para que usted y yo podamos llegar a alcanzar esa meta. Depende de nuestra decisión.
y de nuestras decisiones. Y las decisiones van a implicar, bueno, voy a tener que dejar ciertas cosas porque esta es mi prioridad. Así como el maratonista. El maratonista se priva de algunas cuestiones para poder alcanzar el premio. Pero es cuestión de decisiones, no es cuestión de costos. Es gratis. La carrera en Cristo es gratis, no es cuestión de pagar costos, es simplemente de hacer elecciones y esas elecciones me van a llevar a dejar cosas por cosas mejores. Ahí no hay costo. Es simplemente estoy escogiendo lo mejor. No estoy escogiendo lo temporal, estoy escogiendo lo eterno. Yo estoy buscando llegar a la meta. Y entonces, aunque me prive, eso no es un costo. ¿Por qué? Porque voy a algo mejor, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. En el ámbito cristiano hablamos mucho de costos y se nos olvida que todo es por gracia y que Cristo ya pagó el costo. Se trata de elecciones. Voy a elegir por lo mejor o por lo peor. Voy a dejar lo peor por lo mejor o voy a dejar lo menos valioso por lo más valioso o no. Pero ese no es un costo, esa es una elección. Entonces necesitamos elegir y tomar buenas decisiones. Estamos en el tiempo de tomar buenas decisiones. Si todavía tenemos vida, es porque el Señor todavía está esperándonos. Nos está dando la oportunidad. Cada día es una oportunidad de caminar hacia esa meta. El corredor de maratón para correr 42 kilómetros no corre los 42 kilómetros desde la primera vez. Comienza a correr 1 kilómetro, después sube a 2, después sube a 4, después sube a 6, después sube a 8 y va progresando poco a poco en ese camino. Igual necesitamos nosotros. Tengo un yerno que se propuso que en este tiempo de la pandemia iba a correr en los tiempos en los que se le permitiera ese espacio. Y comenzó corriendo 1 kilómetro, pero paraba a los 500 metros. Pero él siguió hacia esa meta. Hoy está corriendo, después de 6 meses, ya 10 kilómetros. Y eso me habla de la carrera que tenemos que correr para alcanzar la meta de ser la novia de Cristo. Un paso a la vez, un día a la vez, pero sin desmayo, sin perder el enfoque y haciendo las elecciones correctas de preferir lo eterno a lo terrenal. No quiere decir que no vayamos a disfrutar de lo terrenal. El Señor nos va a dar esas cosas porque Él ha hecho todo para que lo disfrutemos, pero es cuestión de elecciones. Hay cosas en la vida que son mis distractores. Entonces, lo que debo dejar a un lado son los distractores para enfocarme en ir hacia la meta. Y en el camino a esa meta, el Señor me va a ir bendiciendo con añadiduras. Pero debo estar enfocado en la meta. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión y como siempre les pedimos, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. Y también ponemos a su disposición nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde están todas estas enseñanzas y muchísimas más enseñanzas para edificar, consolar consolar y animar su vida para que todos juntos vayamos avanzando hacia esa meta del supremo llamamiento. Todas las enseñanzas van enfocadas hacia ese tema, hacia el tema de ser formados y transformados para llegar a ser la novia de Cristo. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a orar. Acompáñenos por favor a la oración. Es una oración de bendición para nuestras vidas y para la vida de los nuestros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos delante de ti. Primero que nada, Señor, pidiéndote perdón por todo el tiempo que hemos desperdiciado estando enfocados en otras metas, Señor, en lugar de la meta del supremo llamamiento tuyo, Señor. Te pedimos perdón. Lo confesamos, Señor, y lo reconocemos delante de ti. Te pedimos perdón y te pedimos que
tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para hacer las buenas elecciones, Señor. No pagar costos, sino buenas elecciones para enfocarnos en la meta que tú nos has planteado, Señor. Padre, te pedimos también en el nombre de Jesús que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias, Señor. Sanando al que esté enfermo, restaurando al que esté quebrantado, supliendo al que está necesitado. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú nos libertes de toda atadura, opresión o cárcel en la cual el diablo nos haya puesto o nos quiera poner, Señor, para evitarnos caminar hacia esa meta. Sabemos, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todas esas fortalezas, cadenas, etcétera, Señor, que el diablo pone en nuestro camino para distraernos de esa meta que tú tienes para nosotros. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú fortalezcas al que está cansado, Señor, y debilitado, que levantes al que está caído, Padre, y que, Señor, toda emoción negativa como pereza, como frustración, decepción, desánimo, ansiedad, angustia y cualquier otro distractor, Señor, de esa meta, sea transformado en nuestros corazones y tu manto de gozo y tu óleo de alegría, Señor, nos llene a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, así como también te pedimos que esta noche nos des a cada uno de nosotros, Señor, un descanso reparador, que el día de mañana, Señor, tú nos llenes de gracia y de favor para hacer todo lo que necesitemos hacer y que tú lo bendigas y lo fructifiques, Padre, y que el día de mañana también sea un día de cumplimientos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, les recuerdo, mañana a las 8 de la noche tenemos otra transmisión para seguir profundizando en este tema. Así que los esperamos mañana a las 8 de la noche. Gracias por permitirnos el privilegio de poder compartir con ustedes estas enseñanzas. Realmente para mí es un privilegio, es un honor el poder compartir con ustedes, el leer sus comentarios. Es una bendición, edifica mi vida, levanta mi vida. Muchísimas gracias por ese privilegio que me dan y los esperamos mañana a las 8 de la noche. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.